En esta ocasión vamos a resolver un vídeo que atañe a una cuestión teórica sobre la Ley General de los Gases. Como puedes ver en el enunciado, nos preguntan qué sucederá con la presión de un gas si experimenta una transformación en la que se duplica su temperatura y su volumen. Como te he dicho antes, esto no es más que una aplicación teórica de esta Ley General de los Gases. Lo vamos a poner aquí. Esta ley nos decía que el producto de la presión por el volumen dividido por la temperatura en un estado 1 o inicial de un gas ha de ser constante, de manera que tiene que ser igual al producto de la presión por el volumen y por la temperatura en un estado 2 o estado final. Esta es la forma de enunciar esta Ley General de los Gases. Ahora bien, como nos dice el enunciado, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que la temperatura final, que llamaremos T2, va a ser el doble de la temperatura inicial. Y va a ocurrir exactamente igual con el volumen. El volumen final ha de ser 2 veces el volumen inicial. Si tenemos en cuenta esto, que no viene más que los datos de la cuestión que vamos a resolver, lo que vamos a hacer es escribir nuevamente nuestra ecuación, pero ahora teniendo en cuenta estos valores, de manera que el primer término nos va a quedar exactamente igual, pero en el segundo término, allá donde poníamos antes V2, vamos a colocar 2 por V1, es decir, va a ser el doble del volumen inicial, y donde poníamos T2 será 2T1, siendo el doble de la temperatura inicial. Una vez que tenemos reescrita la ecuación de esta manera, lo único que tendremos que hacer es, podríamos decir, despejar lo que queremos calcular, que sería la presión final. Si hacemos esto, tendríamos que quedaría P1 por V1 por 2T1, llevando el denominador al primer miembro, ¿verdad? Y aquí nos quedaría, por lo tanto, T1 por, y bajando el término 2V1 al denominador del primer término para dejar despejada la presión final. Fíjate que una vez que has hecho esto, ahora podrías cancelar términos. Por ejemplo, tenemos temperatura inicial y temperatura inicial. Tenemos volumen inicial y volumen inicial. Y además, y esto es importante, tenemos aquí un factor 2 con un factor 2. Es decir, la conclusión a la que llegas es que P1 es igual a P2. Fíjate que lo que te ha quedado en el primer término de la ecuación al final es solo P1. Esto quiere decir que la presión del gas, que ve cómo aumenta su volumen y aumenta su temperatura, no varía. Esa sería la conclusión que tendríamos que dar para terminar esta cuestión. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta, y si te suscribes al canal, podemos seguir creciendo y puedo seguir haciendo vídeos que ayuden a muchos estudiantes como tú. Muchas gracias.